Este de atrás creo que es el equipo, entonces. La tira por adentro de Wiki. Cuestión, se me hicieron ampollas, se me infectó. Tuve que ir al urólogo. Me dio antibiótico. Está ahí afuera, boludo. Fue a buscar la pelota y justo se la pasó un pato. ¿Crees que se ve? Vale. Esta vez no había manda. Esta vez no había manda. ¿Cuál es? Playadito. Playadito de rica. El otro día, vos sabés que aparentemente hay una época para comprar cada yerba, ¿sabías? ¿Sí? Sí. ¿Pero de por qué? Por lo siguiente. Cada, digamos, yerbería, marca de yerba, vamos a decirle. Tipo, tiene como campos de yerba, ¿no? Y cosechan en diferentes épocas del año. Y los depósitos se van quedando sin, depende de la época del año, ¿no? Sí. Antes de cada cosecha. O sea, de que producen. Y hay, por época del año, es como que van sirviendo el fondo, ¿entendés? Del depósito. ¿Me explico? Sí. Y esa Claro, es la yerba el más. final de la yerba. Exactamente. Y hay paquetes. ¿Cómo sabes cuál es la yerba? Ese es el tema. Tengo un amigo que se lo dijo a una mina que coordina todo eso, ¿entendés? Que trabaja coordinando todas esas Onda te cosas. dice, bueno, ahora no compre playadito. Playadito en, no sé, como te diga, no sé, por decir, en enero no compres playadito porque es el fondo, ¿entendés? Claro. Recién a principios de febrero vas a tener la mejor. Después ponele, hay una época que Tarahui es la mejor y así. Mirá. Tipo Mañanita es otra. Así. Muy loco. De eso, ¿sabes qué conviene? Muchas veces, para mantener siempre más o menos la calidad de la yerba, comprar en las marcas estas chicas de yerba, que es como que tienen poco campo Claro. y producen Pero muy onda, limitado. vos tirás esa la de, ¿cómo es? Hay una conocida ahora. La Que son las Natura. Sí, no, es una marca como de dos chabones, como que no es de así de. Sí, de supermercado. ¿No? Claro. Bueno, el otro día probé la de Colapinto, la Natura. Ah, Zapa. ¿Qué es ella? No es mala, no es. A mí la playadito me gusta, ¿qué decir? No. En este y dos más, ¿no? Medio,
Entonces me quedo tranquilo con el gatuno, que es el catarrito del... Sí, del tubo, sí. Aparte, Sí, ahora que me lo decís, sí, me acuerdo cuando me hicieron lavado, que después como tosía y tosía como si fuera que sí, tenía sí, fema o rasposo, algo así, sí. sí. Es el edema residual, viste, que queda del tubo. Yo cuando me operaron me levanté hecho poronga de la garganta, De hecho me levanté, abrí los ojos y le digo, ¿me intubaron? Y me dice, sí, boludo, teníamos que intubar. Me acuerdo cuando me hicieron el lavado. Tortura. Eso es una tortura, porque eso es una Pero tortura. en serio. aparte, porque una vez, la primera vez yo dije, yo acepté la segunda porque dije, bueno, va a ser como la primera. La primera me durmieron. Sí, Me durmieron y entonces después me levanté de nuevo. sí, sí, sí. Y la otra no, la otra era Pero eso fue por crueldad, en realidad. Porque, sentado ahí, la pasa había mucha gente, boludo. claro, no, lo querían hacer ambulatorio Claro, rápido. entonces me senté, ¿te animás a que lo haga caso? Yo qué sé, boludo, yo que nunca la... Vos sos el que Sí, sabe. bueno, entonces me decía, bueno, no respire, no sé qué, ahora respirar, y re feo. No, sí. No, fue el peor momento de mi vida. Hay una vuelta también, no sé, me tenía que hacer una limpieza de estas de los sinusoides, ¿viste? Porque yo tengo una enfermedad de estas también medio falopa. Se llama rinitis eosinofílica crónica. No se opera, claro, pues es crónico. Claro, sí. Onda, como si cualquiera te opera te vuelve a salir. Y, o sea, depende. ¿Qué Esto. son las carnes crecidas? ¿Eh? ¿Qué son carnes crecidas ahí? Es un crecimiento de las es una inflamación crónica, tipo, pero no se queda, no llega a haber un crecimiento, pero es mínimo. Yo estuve con tratamiento con terapia de anticuerpos monoclonales, ¿viste? Nada, nunca más tuve problemas, respiro bárbaro, estoy fenómeno. Pero toda mi vida, hasta hace 4 años, no podía respirar. Desde que nací. Yo tengo carnes crecidas. ¿El crecimiento? Sí, pero onda, bueno, nunca me hice nada, onda, no sé si es crónico o no. Pero sí, el crecimiento. Pero Por ahí por porque los respiro resfriados siempre, onda, casi siempre por la boca. Claro. Igual cuando corría, eso después me acostumbré. Es acostumbrarse. Sí, es que es 100% acostumbrarse. Es un embole, eso sí. Porque, viste, cuando por ejemplo ahora me empiezo a respirar por la nariz, siento como que me falta el aire, viste, Sí. pero es cuando si vos empezás a forzar, Mierda, esas cosas, la verdad que todo lo que es otorrino, todo lo que es vía superior, a mí me mata. que falta poco, estamos en la mitad. Otra vez se me saltó el minuto. Sí, que nos aguanten así. Que quede así. Igual tiene pinta de como hay mucho viento, para mí la corrió. Ya la corrió y para mí todo esto es frío nada más. Sí, sí. Que puede ser mañana. Igual no puede ser que haya este frío, ya casi principio de diciembre. diciembre. Como al- Y sí, lo hizo Ale, obvio que está rico. No le estropees la montañita, lo No, único. no, ya aprendió, ya aprendió. No. Yo no soy tan hijo de puta. Es lo único. Ya aprendió. Al principio me hacía, pero después sí. aprendió. Pasa que yo tomo mate re croto. Ah, ponele. Lo que pasa que es porque es un mate gigante. Onda. Santino todo pelota. Claro, ¡Date! también al principio era
crota para hacer. ¿Quién juega Víctor, boludo? ¿Quién juega Víctor? Está simple todos los días. Ahora va a venir, boludo. Ah, capaz que lo llamó para ayudar. Y tengo a mi amigo uruguayo que me puso en línea. Yo era una crota también para armar el mate. Ah, pues mi viejo toma, como es individual, ¿viste? Toma él, es un mate más chiquitito, entonces al pedo de la montaña. Claro, nada. todo eso, sí. Es verdad. Conseguí el cambio, le hice. Víctor, boludo, podría... Acá lo tenés, Víctor, de nuevo. Víctor, me parecía raro, llegó tarde hoy. Sí, te verdad que la otra vez salió todo herido, bueno, ya jugó de nuevo. Jugó el viernes. ¿Sabés cómo se le dice a eso? Hay un biólogo, uno de los biólogos más famosos de la historia, que dio tipo los primeros pasos hacia lo que hoy en día sabemos de las especies, lo describió como selección natural a ese proceso, ¿no? Como... Digo. El biólogo se llamaba Darwin. Como el equipo de fútbol que no sé por qué se llama Darwin. por la calle con él. Para mí también, porque no sabemos. No llegaría Mira, yo los vi. a ese razonamiento, ¿no? Ah, seguro hay un montón de equipos que ¿Pero cuál? ¿La que queda acá en Cosa? sí, ahí ¿Qué pasó que me llamaste? Ah, no, era para ver dónde no los veía, pero estaba. Robo mate, robo Ayes, robo todo. Y ahí había yo, Víctor, boludo. Esa lo hacía. Pedor o... No, ahora jugar también. Víctor es un tipazo, Voy a es poner a un jugar. comodín. boludo. Es como. ¿Cuántos salieron ayer? Contra el 7-2, 8-2. No sé quién nos puso en quinta, un hijo de puta. Capaz que entró en un espacio que... Ahora el fin de que viene juegan semifinales contra Alto Puchito, va a estar bravo. ¿Ustedes? Sí. Gol de Boca. Costa. Gol de Boquita, papá. Otra vez. ¿Querés más pepas? Mete Paredes, mete el centro, pasó. Una hora y media, No entiende 800 por qué no kilómetros. está. Con la ropa. Paquete completo de Telepín. Telepín era tu. Qué bien, boludo. No, con un paquete ese paquete lo comí en 20 minutos. Lo bien que haces, boludo. Son buenas. Son muy ricas. Las mejores. De hecho. Y el otro día con unas pepas aptas. Muy buenas. Sí, Muy la buenas. de paquete azul. No, eran de estas de sintaxis. Sí, ah, sí, sí. Pero. Se te deshacían en la boca. Una Sí, cosa sí, sí. Está muy muy... homosexual lo que acabo de Es decir. que lo de Pero- esa marca, onda de ese lugar, son todas cosas buenas. La descosen, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, ahora que me voy Hasta a los Bari. ravioles, todo. Sí. Bueno, de Bari te voy a traer los alfajores de allá. Esos son buenísimos. Son una Sí. fiesta. Pero te voy a traer unos artesanales de allá, los Bambi.
Los Bambi Dale. aptos. Nero está jugando el mejor partido de su vida, boludo. Concha de tu madre. No, la última vez que jugué contra Grey Goose metí como 7 patadas, no quiero jugar, boludo. Que van bien. Pienso, ¿viste? Si el negro se cansa igual. Sí o sí. ¿Qué aquí? Nahue agarra todo. A David lo agarran ahora. Lo abraza. Por atrás. Bueno. Faltó el mudo. Todo. Así todo sigue 0-0. Va entrando. Regu tiene un equipaje. O sea, es un gran potencial para que viene a ganar tercera. Sí o sí. Si Juegan repiten todos equipo, bien, porque eso se le da. Si repiten equipo, boludo. No, tiene muy bien. Muy bien. Este chabón juega en un club. Aparte físicamente también. Le dijo a Robson que quería que Bueno. dijo suave, boludo. Estábamos yendo muy duro, igual. Me gusta más. Cae bien. No fue mi pregunta. Tiene un estilo muy agresivo de juego, boludo. Me encanta cuando saca uno catapultado por las puertas. Sí. Esas cosas Son atractivas de ver. me resultan El increíbles. partido con Santa Cruz fue ese, la de la puerta. Es pelotudo aparte. Amigo, a Lo tiró a la Sebastián. mierda. A bote. Lo tiró a la mierda y después a la otra jugada le llegó al arquero. Y bueno, Boquita va entonces por la tercera. ¿Dónde está jugando? Sí. Girando onda. No puedo creer que le diga Daddy en vez de papá. ¿Hay quién? A Enzo. Daddy Yankee. Fanático de Brieva, por Amigo, con razón, se enfrió rápido, Julián. Tiene tu botín en él. Sí. Se despertó el negrito. Por eso los caños. Y Por eso está jugando bien. yo, bueno, tienen un cojón. Qué increíble cómo el otro día contra Cristal me cansé de enganchar para adentro y ganaban todas, boludo. Sí. Juego bueno. Hice siempre lo mismo. A mí me faltaría tirar más los tiros, pero no, No te falta usar más la derecha. también. Pero es que me sigue saliendo, boludo. Eso. Es que está bien. O sea, igual a la derecha si le tengo que pegar, le pego. Pero si te sale la Ahí viste que enganchada al ya medio. después te cubrían la Sí, zurda. Si llegabas a usar más la derecha, pasaban todo el Yo jugué alguna vez contra Omar, ¿eh? seguro, boludo. Se puede todos los días Creo que jugar no, 10 igual, partidos, boludo. No, creo que nunca juegan en contra. Contra creo que nunca jugamos. Porque a mí no me hace eso. Es un tanque. Y pero primero lo que boludo físicamente. Sí, físicamente está. ¿Qué haces, chico? ¿Vos lo viste? Aparte tiró la seña de Estaba con el... Ahora, sin ver, nobleza obliga, no te va a gustar. Digo, bueno. Siendo poco, boludo, pagaron un poco la cancha. Y eso es un gesto también que- para fijar. Sí. Es un gesto, boludo, que posta se valora. Fíjate igual de lo que me estoy ganando.
Flaco le dice concha, boludo. Concha. El Checo me perdonó en perros, a mí no me importa. Me mantuve lo más que pude. La cara de decepción de Ale. La cara de decepción. Igual, menos mal que no la agarró Víctor, porque si no. Víctor Aguirre. No, él deja así, onda, y empieza a llenar. No, ya yo estoy dándole bien. ¿Sí? Sí. Bien. Yo en vez de sacar los mates de los míos, saco el cacharrito. El campero, el que es recampero. De chapa. El de chapa. El agua estaba pero hirviendo. Se quemó toda la mano. Yo me tomo, de primera vez te digo, Y ahora tengo 20 camisetas del LNS para reclamar. Olvídate. 10 de la Santa que se me campeón ayer y 10 que gané Sí, ya sé. del goleador de la noche. Hace conjuntito. De buzo. Eso es buenísimo, boludo. Onda, Calcular me las gusta- 20. Las 20 por el. Me gustan los equipos que tienen todo el conjunto, Sí, onda, también, de pantalón largo, ¿viste? sí, queda mucho más prolijo. Pero ya mucho. Y tenés que ser siempre de base, tenés que ser los 8 mismos de base. Lo mismo siempre y encima sabés que, por ejemplo, Conce lo podía hacer, ganaba todo, boludo. Sí, claro, hay que ganar todo. No puede llegar así, todo canchero y perder 7-0. boludo. Mirá acá, tenés. ¿Qué puede ser, Me pego un tiro, igual, tengo que pagar que me arregle la lavarropa, boludo. ¿Arreglaron la cañería? ¿Arreglaron la cañería? No, boludo, ¿vos sabés lo que me pasó? Viernes 2. Fue eso. Qué rápido. No fue falta. No, hay dos, bueno, hay dos. Acá la amarilla. ¿Cuándo fue esto? Debe haber sido alguna de las 700 patadas que te comiste la semana pasada, ¿no? Para que recuerdo. Tiene que ser este fin de. Sí, tiene que ser este fin. El viernes jugaste en Tense. Ah, fue acá en Paraguay. Ah, creo que fue la falta que le hice yo al chabón. Lesionado, Sí. Sí, me fue un rodillazo ahí. le hizo el. Sí, ponete. Que se puso ahí abajo la arena.
Ya sabes, ¿y banca la ciudad o no banca? ¿Quién juega después de este? No sé, El Real. Real pedo. Vamos, Yuko, hidratate. Juega sólidos Contra. Cañoneros. Cañoneros son los de blanco, rojo y azul. Parecen paraguayos. Blanco, rojo y azul. Sí, ¿Gol de Boca? sí. ¿Quién lo hizo? Sí, le digo a Costa, Santi, mirá, de pedo, de rebote, como ¿Quién? todo goles de Costa. le digo a Santi... ¿A Ayrton? Sí. ¡Qué cara Ayrton, papá! Todos los goles iguales así, todo horrible, boludo. Da A los rebote, 5 minutos, ¿sabes lo que habrá pagado eso? La concha. da de rebote el puta arquero madre. y le queda ahí A los bollando y 5 minutos, boludo. ¿Qué está dejando tu Romero? No, si Romero, boludo, está más jubilado que... Se apenas fue atajo, boludo. Sí, ¿Otra vez pelota parada, Boquita? sí, Espera boludo. Merentiel, espera Di Rolo. Tira Costa. Mete Paredes. Todos los goles iguales, boludo. El arquero tira rebote y le queda ahí. No sé, ah, pero dejó la vida. ¿Lo viste? Dejó la vida, mirá, mirá. Mirá, quedó bollando ahí, mirá cómo se tiró. Se tiró entre tres, boludo. Boludo, lo que habrá pagado ese gol antes del 10 minutos, hermano. Pues sí, pero está de local. No importa, Gate, siempre que andaremos un gol antes de los 10 minutos para ponerle 13 o 15.0, boludo. Porque recién arranca, tenés como cuando termina, boludo, paga una banda. Y yo pensando que eran invitados del otro torneo y no son de acá. ¿Cuánto pero- pagan la... que Argentino le dé vuelta? Yo te quiero, boludo. Mirá, casi lo empata. Ah, al minuto casi lo pierde, casi va perdiendo, cambiá. Mirá, al minuto. Ah, pero un partido. ¿Viste? Estás loco. Si al minuto casi hay un gol y a los 4 un gol. Dale, dale, así no... No, te juro, lo que estoy esperando que se me pase esta infección. Está bueno, justo estaba enfocando. Ah, qué bueno, ahora todo pelota sabe que me infectó la verga. Igual. Bueno. Puede que haya flasheado un poquito. De cómo me cuidé la zona. ¿Por qué lo del café? Fue la misma mañana de lo de la loda. ¿Vieron la nueva de Frankenstein? Sí, boludo, salió una nueva. Ah, la de Benicio del Toro, Rosso del Toro. Jacob Elordi. Jacob Elordi es el caso de Frank. ¿En serio? Buen actor, boludo. ¿Qué te pareció la película? Buen actor, está bueno también. Diciéndole que me diste el cuadrito. Sí, boludo, pero mira que boludo. Aparte se hace aparte de eso, tapado, boludo. Se hace que mire el partido de la mí. Eso de tapado. 100% de tapado. Bueno, vale. Qué rápido que son. Bueno. Me levanto, voy a correr un rato. A ver, ¿qué al río? Estaba horrible. Era el único idiota ahí sentado en el río fumando solo, boludo.
¿Qué? ¿Fuiste al río ayer? Hoy a la mañana. Dije, salgo a correr un toque. Vi que estaba horrible, me echó unos mates, cambié de opinión. Voy a ver unos gatos, nada. Solo estaba. Viento aparte. Ah. Ay, qué sueño. Río, baño, Río. Dale. ¿Qué? Dale, Mira Río. para adelante y me dice, ¿querés laburar de dos? Tengo opción. Me dice, bueno, te pagaste el partido solo. Y digo, sí, olvídate. El partido es su vida, negro. Lo quemaste, boludo. Fuego, sí, boludo. Hables al pedo, boludo. Un bombazo. La agarra ahí, el enganche que le pega a la cara. Te manda todo. Ahora dice, este nunca se lesiona. Que recupera todo en el medio, boludo. Creo que con el vientito pasó la lluvia, ¿no? O sea, en mi casa, viste, tengo una de esas barras que van contra el marco de la puerta para hacer flexiones. Se ve que el idiota mental de mi hermano la usó, viste. Y te las... Me la aflojó. Te caíste. Yo me levanté. Todos los días me levanto, estiro un poco y hago 10, viste, para arrancar el día activo. Me cuelgo así, en la tercera se me afloja, me reventé la rodilla. Es un peligro igual, ¿no? Onda, ¿cómo está agarrado? Por eso, para un lado se estira, es como las de la cortina de la ducha, ¿viste? Sí. Que vos la girás y por un lado se estira y para el otro Sí. afloja. Bueno, lo mismo. Pero... ¿rinde? ¿Eh? ¿Rinde? Onda... Porque yo pensé que iban atornilladas, ¿no? No, va solo así y aparte si podés tirar, o sea, poner el marco de la puerta, llega hasta el marco de la puerta así de ancho. Claro, entonces la tiraba a mano poder. Sí, vos la girás, ¿entendés? Y si te colgás así, te queda como que ajusta cada vez que haces la flexión. Ah, Y nada, se ve que el ingrato de mi hermano la usó. Nada, el otro día fui a hacer flexiones y me quedé así con la barra y todo, me dice poronga. Corre, Lucho.
borcego y todo. Se van ahora mismo. Qué risa el fútbol, ¿no? ¿Por qué? El modo de estar corriendo atrás de... La segunda, la primera no. La segunda sí porque lo empuja por atrás. Es retro. Bien. ¿Viste? Te dije, boludo. Tiene borcego, todo. ¿Vos usás borcego también? Ah, ¿viste? ¿Viste? Yo te dije, boludo. El busito sí. Pero vos sos fachero, boludo. Ahora sí, sí que va a No, digo que es de trolo. Es fachero, pero es de trolo. Bien, negro. Subieron un par de graditos de golpe, ¿no? Bajaron. ¿Bajaron? Ahora tengo calor. Corriste para allá. Lucio. Toma bastante mal laburo. Sí, por el juego de los botines. ¿Dónde quedaste de dos? ¡Dale, boludo! ¡Más rápido! Allá ahí abajo, está comunicado.
Sí, yo no sé, voy a ver qué tipo de droga tengo. ¿Tipo tabaco? Para, este güey. No lo puedo creer. Esto es como encontrar oro. No sé mi situación económica. No, mira, para el dolor de cabeza yo un sobre de ketchup. Llegadas acá de cabeza. Me sirve, sí. ¿Tenés acá? Selecciono uno, ¿eh? Voy. ¿A dónde está? Doc, si quieres ir con él. Voy. Abra. Igual él se pega un pique y pasa al toque.
igual la ayuda el viento. Se la lleva. Se lleva la tormenta. Ahí llegó un agua. ¿Qué? Se lo saca y te larga a ayudar. Porque es re molesto. Sí. Buena altura, ¿vos trabajabas toda esa pelota? Habíamos hecho. Habían mandado acá con ustedes. Ahora vamos a satisfacer. No, usa azul, ¿no? Dale, ahí le apuntás.
Aparte decía, como no lo vio, fue re flojo. Una topadora, sí, fue lo que- Ya termina igual. Sí.